Hello, hi, bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, un nuevo episodio, como si fuera un nuevo episodio de Loki, ¿no? De todo esto, de cualquier serie que estamos haciendo aquí en el canal. Bienvenidos a un nuevo lunes de reacción. Y como para variar, tenemos otro video de Pokémon en el lunes de reacción de nada más y nada menos que Metabot para Presidente, uno de los canales que se dedican a contenido Pokémon de los mejores que he visto. 631,000 suscriptores, pero ya merecería el millón, la verdad que sí. Y de hecho, vamos a ver el Pokémon más raro de cada juego, de cada generación. De cada juego y de cada generación, supongo. Oigan amigos, parar por favor con los spoilers de Doctor Strange en el multiverso de la locura, porque me meto solamente a Twitter y no quiero ni cliquearle ahí a donde dice tendencia o a donde dice el multiverso de la locura, porque pueden empezar a ver nombres. Así que, si esto está saliendo como debe salir en el lunes de reacción, si este video está en el lunes, cuidado con eso, porque vamos a hablar también del Doctor Strange, evidentemente. Vamos a tener la reseña crítica aquí en el canal. Pero hoy no estamos para hablar de Doctor Strange, sino para de Pokémon, porque vamos a iniciar el video de una vez. Si no, aquí nos quedamos toda la tarde y dura 18 minutos y este canal es conocido por hacer los videos más largos de la reacción. Así que vamos para allá. Vamos para allá. Qué intrazo, ¿no? El intro de Pokémon Esmeralda, bueno, parecido al Pokémon Esmeralda, con un temazo que, por favor, ya me voy a callar. Ahora sí, venga. No, es que después lo paro cada segundo. Gente, les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Muy buenas a todos. Hace un tiempo hice un video en el que Shiny, les hablé sobre Rayquaza, cuál es el madre Pokémon mía. Shiny más Le voy a dar un difícil poquito más de conseguir volumen. en cada Espero que lo región. estén Esta escuchando vez bien haremos ustedes. algo parecido, pero en mi Madre opinión mía, lo que más era conseguir el interesante. Fibas. Vamos a analizar cuál es Claro. el Pokémon más raro de conseguir en cada uno de los juegos. Que ya te Pero digo yo antes que creo que hay unos que ni siquiera se pueden conseguir en los juegos. O sea, ni siquiera con métodos legales, ¿sabes? Que no tienes que usar métodos externos. de empezar hay que dejar un Yo par de supongo. reglas claras. Aquí vamos a analizar Ya te digo, cada Mew, juego en la y primera no generación. cada región, ya que entre un juego y otro de la misma región hay veces en las que el Pokémon más raro puede llegar a variar. Lo segundo es que no se toman en cuenta Pokémon cuya aparición está asegurada, como los legendarios. Como los Pokémon Estos de son venta, raros, ¿no? ya que solo puedes tener uno por partida en la mayoría de casos, Claro. pero no difíciles de conseguir porque sabes que está garantizado que te los vas a encontrar en ese específico lugar. Bueno, algunos también le lanzas, si encuentras, si ya te llega el encuentro del Pokémon legendario, quiero decir, y no tienes Pokéball, no tienes Ultra Ball, bueno, es un F en el chat, ¿no? Evidentemente. Y si ya guardaste después de la pelea, ya no te lo vas a encontrar y ya perdiste la oportunidad. Evidentemente, se puede decir que es más complicado porque, a ver, te avisa cuándo va a ser el evento de legendario, ya sabes cuándo va a ser. Pero si no tienes las suficientes Pokéball, porque a veces ni siquiera con Ultras y todo esto, aunque por lo general te dan la Master antes del evento de legendario, ¿sabes? Pero cuando son varios, ¿qué haces ahí? Como Dialga, como Palkia, como Giratina. Que la cuarta generación, ojo, con todos los legendarios que... Tercero y último es que aquí hablaremos más de las que probabilidades de encontrar a cierto Pokémon en cierto lugar, y no tanto de conseguir a la especie en sí por otro método. Los que se por compran, ejemplo, mía, todos sabemos casino. que en cualquier juego de Sinnoh puedes conseguir un Munchlax simplemente criando con un Snorlax y el incienso adecuado, Así pero es. conseguir un Munchlax salvaje ya es otra No, cosa completamente no. distinta, y esa cosa completamente distinta es la que vamos a tomar en consideración porque nos encanta complicarnos la vida. Ah, claro, No le doy ya. Claro, entonces no... Por ejemplo, las preevoluciones que son difíciles de conseguir, pero las puedes conseguir con el método de crianza, esas no cuentan entonces. O sea, aunque sea fácil de conseguir con la crianza. ¿Están hablando solamente de Pokémon salvajes entonces? Bueno, vamos a ver. Doy más vamos vueltas para al allá. asunto, por lo que sin más dilación, comencemos. Sin más dilación y sin más clics de pausa, por favor. Como es obvio, comenzaremos Con Mew, por la primera ¿verdad? generación, y seguro muchos ya están pensando bueno. que voy a hablar de Tauros, Chansey y otros Pokémon de la zona Safari. Si bien estos Pokémon son raros de encontrar y Huían a la más primera, de atrapar porque pueden huir en cualquier momento, lo cierto es que no son los Pokémon más raros de conseguir en estos juegos. Les explico. El Mew, La ¿no? zona Safari de Kanto se divide en 4 zonas, y las probabilidades de encontrar a ciertos Pokémon varían según la zona en la que te encuentres. Claro. Les pondré un ejemplo con la misma Chansey. En la zona central solo hay un 1% de probabilidad de encontrar 1%. uno, pero si nos movemos a la zona 2, esta probabilidad aumenta a un 4%. Y exactamente lo mismo pasa con los otros 3 Pokémon raros de la zona Scyther y Safari, que son Pinsir, madre mía, Tauros, que nunca me Scyther y salieron. Pinsir. Tienen un Yo 1%. nunca tuve uno de estos en la primera generación. Y digo, ahorita que estamos en el Loki Supremo, de hecho que estamos en el Pokémon, jugando el Pokémon amarillo, sería interesante, porque estamos en un random Loki, que me pueden salir los 151 de Kanto. Y no me ha salido ninguno de estos como Pokémon salvaje de ruta, y ya estamos en la 7ª medalla contra Blaine, maldita sea.
en una zona, pero en otras este se ve aumentado. Ok, Nibi, lo entiendo, pero entonces, ¿cuál es el Pokémon más raro de estos juegos? Pues aquí aplica lo que dije en la introducción del video. El Pokémon más raro en los juegos de la primera generación varía en cada uno de estos. En Pokémon Rojo, el Pokémon más raro es Golduck, apareciendo únicamente en la planta baja de las Islas Espuma con un 1% de 1%, ok, pero lo mismo que el Chansey, ¿no? A mí me apareció un Golduck jugando de niño. De niño y también... Ay, caray, creo que hice un spoiler. No he dicho nada. Probabilidad. Si pasamos a Pokémon Azul, el Pokémon más raro es Slowbro. O sea, no quiero decir que ya voy en la cueva esta, o sea... Pero me salió un Golduck porque estamos en un random bloque, ¿sabes? Entonces es diferente. Pero no, sí me salió de niño jugando. Este aparece en el mismo lugar que Golduck en Pokémon Rojo, y también con un 1% de probabilidad. Básicamente están invertidos. Como a este sitio solo vienes para atrapar Articuno, es muy probable que ni te hayas enterado de que pueden aparecer aquí. Y en amarillo la cosa vuelve a cambiar, porque en este caso el Pokémon se trata de Dodrio, apareciendo solamente en la ruta 17, también con un 1% de probabilidad. Esos son los más raros, entonces... Ahora pasamos a la segunda. Esos son los más raros entonces de la primera generación, salvajes entonces. Creo que sí está hablando de salvajes, porque como dijo, excluyó los de evento. Y Pokémon así como Mew, que no lo mencionó, que literalmente era imposible capturarlos sin métodos externos. Entonces eso tampoco vale. Va, entiendo. Generación con oro, plata y cristal, y afortunadamente aquí la cosa no se complica tanto. Si hablamos de Pokémon raros en Johto, inmediatamente se nos viene a la mente Dunsparce. Los que siguen el canal desde hace tiempo saben que hemos hablado de él en un par de ocasiones y hasta le dedicamos todo un video. Este solo aparece en la zona sur de la cueva oscura con un 1% de probabilidad. Sin embargo, no es el Pokémon más raro en estos juegos, porque para suerte o desgracia de Dunsparce, en esta generación existe la mecánica de las manadas. Hay ciertos NPC que te pedirán tu número telefónico para añadirte en el Pokégear, y de vez en cuando te llamarán para avisarte que hay una manada de cierto Pokémon en cierta zona. El montañero Luis de la ruta 33 nos avisará cuando haya una manada de Dunsparce en la cueva oscura, y si vamos para allá, la probabilidad de encontrar uno aumenta. Yo fui cuando iba una manada, ¿verdad? Porque yo me lo encontraba seguido, o sea, cuando entraba a esta cueva al principio de la... Quiero decir, al principio de la aventura, ¿sabes? Porque esa cueva puedes entrar por esta de aquí, mira. Esta entrada de aquí y solamente puedes acceder aquí, y hasta aquí. Bueno, no, hasta acá, pero... Oye, sí es cierto, puedes hacer esto e irte para acá. Y puedes salir también. O sea, no tienes destello, pero si alguien logra irse para acá, ¿se puede salir o hay algo que te lo impide? Creo que hay algo que te lo impide, ¿no? Al principio de la aventura, porque no me acuerdo que pueda haber esto, o sea... Porque si vas por aquí, y luego pasas por acá, te vas y sales de la cueva, y acá es un lugar que están los Pokémon a nivel alto, o sea, cuidado ahí. Habrá que ver cuando pasemos por ahí, en el bloque supremo, cuando ya pasemos, bueno, si es que llegamos, ¿verdad? Al cristal. Hasta un 40%. Lo siento Dunsparce, pero quedas fuera. Entonces, ¿cuál es el Pokémon más raro de oro, plata y cristal? No, ¿verdad? Bueno, la respuesta es un poco irónica, la verdad. El Pokémon más raro de los juegos en donde se introdujo a la región Johto no está en Johto, está en Kanto. Esa es Chansey, que aparece en la ruta 13, la ruta 14 y la ruta 15 con un 1% de probabilidad. 1%. Pero a diferencia de Dunsparce, aquí no hay manadas que aumenten dicha probabilidad. Bueno, Chansey entonces. Ahora toca Rubí, Zafiro y Esmeralda. En la región joven hay dos Pokémon en los que la gente piensa cuando se trata de Pokémon raros, pero ninguno de ellos es el más raro de estos juegos. Estos son Chimecho, que sale en la cima del Monte Pirico, ¿no? De la isla Espejo, un 2% de probabilidad, y Fibas, por eso que todos ya saben, de los 6 cuadrados en la ruta 119. Algunos no estarán de acuerdo conmigo y pensarán que por eso de que Fibas solo aparece en 6 espacios de agua variables en donde hay más de 300, sí merece ser el Pokémon más raro. Pero como dije en la introducción, estamos hablando de probabilidades. Es probabilidad, y claro. Te puede salir a la primera, te puede salir a la quinta, te puede salir a los 200 intentos, pero ahí está, ¿eh? Logras toparte con uno de los espacios correctos, la probabilidad de encontrarlo es de un 50%. Aplicando bien las reglas de la introducción, los Pokémon más raros de joven son Magneton y Wailord. A Magneton te lo encuentras caminando.
en Malvalanova con un 1% de probabilidad, y a Wailord surfeando en la ruta 129 también con un 1%. Lo interesante de estos Wailord es que los consigues entre los niveles 25 y 30 cuando se supone que Wailmer evoluciona al nivel 40. Lógica Pokémon. Lógica Pokémon. Es hora de volver a Kanto, porque toca hablar de Rojo Fuego y Verde Hoja, y curiosamente uno de los Pokémon más raros sí se encuentra en la zona Safari. Este es Dragonair, que aparece pescando con la super caña, con, adivinaron, 1% de probabilidad. Estoy seguro. Aquí se mantiene eso de que la probabilidad de encontrarte con Chansey y compañía aumenta a 4% dependiendo de la zona, y en las Islas Espuma, ahora Slowbro y Golduck tienen un 15%. El otro Pokémon más raro en estos juegos es Lapras. Todos recordamos a Lapras que nos regalan dentro del Silph SA, pero ese no es el único que se puede conseguir. En la isla cuarta hay una cueva llamada Cueva de Aseada. ¿No? Si vas a la zona de agua que hay... Estoy seguro que solamente es Lapras el que te dan. Es el único que puedes conseguir, ¿no? Para la Pokédex. La tercera sala y comienzas a surfear, tendrás un 1% de probabilidad de encontrar un Lapras salvaje. En lo que supremo los primeros juegos. ¿Cómo se ve? ¿Te dan algo? ¿Te dan algo si vas a hablar con el profesor Oak? Aunque no tengas a Mew registrado, porque es el único que no se puede, ¿no? Buena de esperar a que sea viernes para tenerlo asegurado. Es 1%, 1%, ¿no? Estoy seguro que vamos a bajar al 0.5. Conociendo a Pokémon, hacemos un cambio de consola porque toca Diamante, Perla y Platino. Aquí el Pokémon más raro es Munchlax, el ejemplo que dimos en la introducción. Para poder encontrarlo en estado salvaje deberemos untar miel en un árbol, esperar unas horas y cruzar los dedos porque su probabilidad es que tienes que esperar unas horas todavía. De aparición es solo del 1%, pero el asunto en realidad es mucho más complicado, ya que en la región Sinnoh hay un total de 21 árboles en los que podemos untar miel. Pero lo que el juego no te cuenta es que de estos 21 árboles solo hay 4 en los que Munchlax puede aparecer. ¿Y cuáles son esos 4? Se seleccionan aleatoriamente cuando empiezas una nueva partida, y jugando de forma normal no tienes manera de saber cuáles son los correctos hasta que veas un Munchlax en ellos. Pues el que les ha salido se sacó la lotería, literalmente. Tenemos que volver a hablar de remakes y de Johto porque es turno de Heart Gold y Soul Silver. Esta vez el Pokémon más raro de Johto sí se encuentra en Johto. Bueno, más o menos, porque tenemos un empate entre Lanturn y Dragonair. Sí, al parecer Dragonair tiene tendencia a ser raro en los remakes, pero vamos por partes. A diferencia de los... Loque Supremo, que bueno. Otros juegos, aquí el porcentaje de rareza no es del 1%. Bueno, lo sigue siendo para Pokémon como Dunsparce, pero con eso de las manadas ya saben que no cuenta. Pues bueno, usando la super caña podremos encontrar a Lanturn con un 3% de probabilidad en un montón de sitios. Estos son las rutas 20, 21, 26, 27, bueno, son demasiadas 41, rutas. Y para los que 47, sabemos de Pokémon, sabemos que Paleta, más de arriba del 3%, Ciudad Carmín, esto ya es hablando de que se puede. Pasando a Dragonair, se podría decir que este es todavía solamente más raro. Ahí, ¿no? La probabilidad igual es del 3%, pero solo aparece en un único sitio. Y ese es la guarida dragón pescando con la super caña. Con la super caña, Porque si no, puro Magikarp. Finalizamos con la cuarta generación y entramos en la quinta porque nos toca hablar de blanco y negro. En Unova de llegar a jugar este, ojalá que puedo llegar a jugar este en el Loque Supremo. Porque creo yo que es de los menos gameplays que hay para un Poketuber o para alguien que juega videojuegos o loques de Pokémon. Creo que el blanco y negro es de los que menos juega, es de los que menos he visto gameplays. Y ojalá llegar. Con los Pokémon salvajes, introduciendo la hierba alta que se mueve y la hierba alta oscura. La primera es la que nos interesa. Cuando ibas caminando podías ver que de vez en cuando un espacio de hierba alta comenzaba a moverse. Si pisas ese espacio te saldrá un Pokémon distinto del habitual. El más común de todos era Audino, y muchos lo usaban para farmear al ser el Pokémon que más puntos de experiencia da al derrotarlo. Pero esta curiosa mecánica no se aplica solo en la hierba alta. También en las cuevas podías ver que se formaba una especie de montículo de polvo, y si ibas en el agua, aparecía una pequeña ¿verdad? Es en esta última en donde encontramos al Pokémon más raro de blanco y negro, y ese es Dragonite. Si en el agua de la torre Duodraco aparece esta onda, debes pescar en ella y tendrás un 1% de probabilidad de encontrar un Dragonite salvaje. Este 1%. Es un caso especial porque no es simplemente surfear o pescar en donde sea, es caminar hasta que salga la onda, pescar en ella y rezar para que salga Dragonite. Porque si es antes, interesante tener un Dragonite a nivel 65, madre mía. O para la Pokédex, Si nos vamos a las secuelas Blanco y Negro 2, tenemos otra mecánica nueva y es una exclusiva de estos juegos. Me ha pasado en la vida.
Los claros ocultos. En el primer blanco y negro, para conseguir Pokémon con la habilidad oculta, tenías que hacer uso del mundo sueño en Pokémon Global Link. Algo así como un Tamagotchi para PC, en el que llevabas a un Pokémon de tu partida y podías cosechar bayas, decorar tu casa y jugar varios minijuegos. Al ganar uno de estos, un Pokémon con la habilidad oculta podía venir contigo, y solo debías lanzarle una Ensueño Ball que nunca fallaba en el juego de DS. La función era divertida, pero sí que resultaba muy lento conseguir a esos Pokémon de esa forma, ya que solo podías llevarte uno al día. Por eso en Blanco y Negro 2 se introdujeron los claros ocultos, unos pequeños espacios ubicados en varias rutas que al entrar en ellos luego de dar una determinada cantidad de pasos tenías la posibilidad de encontrar un objeto o un Pokémon con su habilidad oculta. Así podías conseguir un Poliwhirl con llovizna y un Vulpix con sequía, porque ya saben, guerra de clima. Los climas, ¿no? Los climas, claro, a partir de algunas generaciones para arriba fueron muy los Pokémon más raros de Blanco y Negro 2 se encuentran en estos claros ocultos, y esos son Murkrow, Granbull y Lombre, en ambos juegos con un 1% de probabilidad. Y si hablamos de los exclusivos, se repite el mismo caso de Golduck y Slowbro en la primera generación, pero esta vez con Medicham y Hariyama. En Negro 2, Medicham tiene un 1% y en Blanco 2 un 15%. Exactamente lo mismo aplica con Hariyama, pero al revés. Estamos hablando, es evidente que si hablamos de conseguir un cierto tipo de Pokémon en un cierto lugar, con una cierta habilidad, con una cierta naturaleza, ahí sí ya vamos a hablar de menos de 1%, pero como es solamente el Pokémon, ya estoy dudando, si vayas a bajar del 1%. Ahora saltamos a la Nintendo 3DS con Pokémon X y Y, y aquí no hay mucho que decir, la verdad. Solo existe un Pokémon con un 1% de probabilidad de aparición, y ese es Abomasnow en la Ruta 17. Eso es todo. Habría sido interesante que el más raro apareciera en las recién introducidas hordas, pero no. Hasta en eso XY fue decepcionante. Pues bueno, vaya XY. Otra vez toca hablar de remakes, ahora de Rubí Omega y Zafiro Alpha. Como ya expliqué lo de Chimeco y Fibas en los juegos originales, no hace falta repetirlo. Por eso puedo decir directamente que los Pokémon más raros de estos juegos son un triple empate entre Volbeat, Illumise y Masquerain. Aquí fueron un poco más piadosos con los porcentajes, ya que todos estos Pokémon tienen un 4% de probabilidad de aparecer en lugar de solo uno. Con Volbeat e Illumise se vuelve a repetir el asunto de las contrapartes. En Rubí Omega, Volbeat aparece en la ruta 117 con un 4% de probabilidad, pero en Alpha Zafiro el porcentaje aumenta a un 20%. De nuevo lo mismo pasa con Illumise, pero al revés. Misma ruta con 4% en Alpha Zafiro y 20% en Rubí Omega. Y respecto a Masquerain, este puede ser encontrado en varios lugares de Hoenn surfeando, también con un 4% de probabilidad. Estos lugares son las rutas 102, 111, 114, bueno, son muchas, ya 120, sí se puede capturar. 123, sí hay lugar y la en donde ciudad capturarlo, la verdad. ¿Y nunca nadie lo tuvo en su equipo? ¿Masquerain? Toca ir con uno de mis juegos favoritos, en un bloque Sol o y Luna. Al igual que el blanco y negro, yo lo he probado, de XY, el Pokémon más raro también aparece con una mecánica particular de estas entregas. En este caso, los combates SOS. En estos combates empezamos peleando contra un único Pokémon, pero al final de cada turno existe la posibilidad de que ese Pokémon lance un grito de ayuda. Esto puede provocar que venga otro Pokémon salvaje para ayudar y el combate se convierta en un 2 contra 1. Lo más común es que el Pokémon llame a otro de su misma especie para ayudarlo, pero también pueden llamar Pokémon de otras especies o de otro nivel evolutivo de su misma cadena. Esto hace que el Pokémon más raro de Sol y Luna sea Salamence, y lo siguiente que diré sobre él es absurdo. En la ruta 3 tienes un 1% de probabilidad de encontrar un Bagon salvaje, y si el combate se prolonga, ese llamará por SOS a otros Bagon. Pero existe un 1% de probabilidad de que en lugar de llamar a un Bagon, llame a un Salamence que estará entre los niveles 9 y 12. Es un 1% dentro de otro 1%, y su recompensa es un pseudo legendario de etapa final en un nivel absurdamente bajo. No sabía que se podía conseguir un Salamence. Ojo esto, para los que no han jugado la Pokémon Sol y Luna. Ojo que pueden conseguir a un Salamence así, bueno, en una probabilidad de un 1 entre 200 sería, ¿no? Un Salamence de esta forma, háganlo con la consola conectada al cargador, porque no creo que la batería dure tanto tiempo. Bueno, ahí está. Para Ultrasol y Ultraluna el encuentro con Salamence se mantiene presente, por lo que también sigue siendo el Pokémon más raro en estos juegos. Pero hay otro Pokémon que aparece exactamente de la misma forma, y ese no es otro que Volcarona.
Otra vez tenemos un 1% dentro de otro 1%. Pues es un empate, si vas ¿no? a la Junto cueva con que se Salamence. encuentra en la jungla umbría, te puedes encontrar con un larvesta que llamará a otros larvesta. Pero si tienes mucha suerte, llamará a un volcarona entre los niveles 41 y 44. Eso les da el empate a Salamence y volcarona, pero sigue siendo más cool tener un pseudo legendario en un nivel inferior al 10. 9, madre mía. Ok, vamos con Let's Go. Llegamos a la 3DS Pokémon y saltamos Pikachu. a la Switch con Pokémon Let's Go Let's Go. Pikachu y Let's Go Eevee, que sí son juegos de la saga principal Ojalá llegara y ahí no en Bloque spin-off Supremo, como ¿te muchos imaginas? creen. Aquí los Pokémon están siempre presentes en el Overworld, Es por cierto, lo que se la ven. dinámica varía un poco. En estos juegos los Pokémon más raros son las aves legendarias, Articuno, Zapdos y Moltres. Pero Nibi, en la introducción dijiste que los legendarios no contaban porque los Pido. encuentros contra ellos están asegurados. ¿Cómo se nota que no sabes nada de estadísticas? Estás en lo correcto, Bidoof, pero no me refiero a las aves legendarias que te encuentras o sea, se en las pueden Islas de conseguir Espuma, también. la Central Energía, ni la Calle Victoria. Ah. Verán, Let's Go es hasta la fecha el único juego que te permite atrapar Pokémon Por Pokémon legendarios más de una vez por ¿O no? partida. Una vez te pasas la liga, puedes subirte en Pokémon como Charizard, Dragonite o Aerodactyl para volar más alto de lo normal por toda la región. Y en esta zona más alta te ¿En puedes serio? encontrar en estado salvaje Pokémon como Pidgey, Spearow o sus evoluciones. Pero si tienes una alta racha de capturas, estás usando una colonia para atraer a los Pokémon hacia ti y encima tienes mucha suerte, puedes encontrar Pokémon como Charizard, ¿En serio? Dragonite y las propias aves legendarias. Lo malo es que al parecer no se han descubierto cuáles son los porcentajes exactos de aparición de las aves, pero todo el mundo coincide en que es más común encontrarte claro, a ¿no? Charizard y Dragonite que algún ave. Aerodactyl. Puedes pasar horas dando vueltas en el aire y El gastando Aerodactyl es colonias más antes grande de que que alguna Articuno. aparezca. Yo Hay que investigar algunos tamaños de Pokémon en la Pokédex, ¿eh? Eso es mismo curioso. lo he intentado y no he tenido suerte. Pero si tú tienes esa suerte, lograrás encontrar a alguna de estas aves entre los niveles 3 y 56. Ya casi llegamos al final del recorrido. Es turno de espada y escudo y oh vaya. En estos juegos determinar cuáles son los Pokémon más raros fue súper complicado. Puede que no todas las especies Ese estén Whistling es programadas, pero lo que sí tiene este juego es una enorme variedad de especies en Claro, estado pero salvaje las y áreas distintas silvestres, ¿no? formas de encontrarlas. Tenemos los encuentros en el Overworld, los encuentros aleatorios, la pesca y los nidos Dynamax. Al principio consideré que las formas Gigamax de los nidos se quedarían con el título, pero lo cierto es que de vez en cuando se hacen eventos que aumentan mucho los porcentajes de aparición de estas. Normalmente tienes un 5% de 5%. probabilidad de encontrarlas en nidos específicos lanzando un trozo de SEO. Pero en la propia Switch hay un truco que te permite cambiar Madre el mía, Pokémon que te la salga en la fecha. incursión Dynamax simplemente cambiando la hora de la consola, por lo que las formas Gigamax quedan fuera. Luego tenemos todos los encuentros del área silvestre que varían dependiendo del clima. Hay Pokémon con una probabilidad muy baja de aparición, del 2, 3 o 4%, y solo aparecen en climas específicos. Pero estos también quedan fuera porque es muy fácil cambiar Madre la mía, fecha lo de de la tu fecha, consola para coincidir los con el clima programadores que lo te deberían de interesa. tener Eso en nos cuenta, deja con los de que que consiguen. si nota que se le está cambiando la fecha para conseguir algún objetivo, ¡pum! ¡Ban! Bueno, no van, pero, ¿sabes? O sea, que no se puede Pero hacer son eso. los Pokémon más raros en ¡Fibas! espada y escudo. Otra vez Fibas. Fibas y Sizzlipede. Uno. Ambos tienen solo un 1% de probabilidad de aparecer sin importar el clima. A Fibas te lo encuentras pescando en la ruta 2 y a Sizzlipede en la hierba alta en un encuentro aleatorio en la ruta 3. Lo pensé mucho y al final decidí que este puesto se lo quedan ellos porque a diferencia de los que te encuentras en el área ¿Dirá de silvestre, Pokémon aquí no hay Leyendas ningún Arceus? cambio de ¿O fecha de cuándo ni... es este video? Por cierto, Fibas en la ruta 2, ojo, puedes tener un futuro Milotic desde el principio. Sola que te ayude, solo eres tú No y está tu mal. propia paciencia. 1% todavía. A la fecha de subir este video, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente son los juegos más recientes de la franquicia. A la fecha. ¿Es cierto? ¿Cuánto es? 9 de enero de 2022. 9 de enero de 2022. ¿Cuándo salió? A final, ¿no? A final de ese mes salió Pokémon Leyendas. Y de Pokémon El Leyendas tal vez subsuelo es en estos interesante remakes conocer tiene el ciertos porcentaje. cambios respecto a los juegos originales. Ahora podremos atrapar Pokémon salvajes que variarán dependiendo del bioma Yo en el que nunca nos fui al subsuelo encontremos. ahí. Aquí hay varios Pokémon con porcentajes muy bajos, pero lamentablemente ninguno califica para ser el más raro en estos juegos. Esto debido a que Charmander, la ¿verdad? gracia del subsuelo es que decoremos nuestra base secreta con las estatuas que nos vamos encontrando. Dichas ¿Alguien hace esto? De decorar, o solamente es un simple relleno que ha puesto Pokémon, como puso las bases secretas estas, ¿no? En el Pokémon, en la tercera generación, que fue en Rubí, Omega, no, Rubí, Omega, Rubí, Zafiro y Esmeralda. Las bases me parecían algo bonito, algo, ¿sabes? Diferente, pero ¿para qué? Ese era el problema.
el objetivo, ¿sabes? ¿Qué objetivo tenían? Solo decorar. Pues bueno, y aquí en el subsuelo tampoco lo usé mucho que digamos, ¿sabes? Ni el original. De encontrar a ciertos Pokémon en determinados biomas. Puro Esto deja Slowpoke, a cualquier Pokémon del subsuelo completamente fuera, y ya para no hacerla de emoción, Munchlax vuelve a ser el Pokémon más raro. Esto porque el funcionamiento de los árboles de miel es exactamente el mismo que en los juegos originales. 21 árboles, solo en 4 de estos puede aparecer, no tienes ni idea de cuáles son, y debes esperar 6 horas desde que juntaste la miel para tener un 1% de probabilidad de encontrarlo. Si piensan hacer eso, les deseo mucha suerte. Pero por si acaso, en el subsuelo se puede conseguir a Munchlax muy fácilmente. Aunque como dijimos en la introducción, no es solo conseguir a la especie por cualquier otro método. Es por ese método en específico. Entiendo. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Ahí está, muy buen video como siempre de Nibi y de Metapod para presidente. Nibi carrileando como siempre el canal. Y ahí está el video, que se gana su like evidentemente. Y muy ojo que no vamos a tener más lunes de reacción o más reacciones, aunque no sea lunes, de los videos de Metapod para presidente, porque son muy interesantes, Muy bien ahí.